Hoy te voy a enseñar a descargar Kubuntu e instalarlo desde cero para tu computadora. Lo que vamos a hacer es buscar Kubuntu en tu navegador de preferencia, irnos a la página principal, fíjense bien en el link, lo voy a googlear para que ustedes los busquen. Le damos a descargas o download y le damos a dar a Kubuntu 21.10 o la versión que esté en el momento que ustedes estén viendo el video. Le damos a descargas, a descargar. ¿Y qué va a hacer? Se va a comenzar a descargar automáticamente. Algo que cabe sacar es que si ustedes van a instalar Kubuntu junto a Windows, o sea, de una forma mixta, es bueno que ustedes hagan una partición. Pero si ustedes van a instalar Kubuntu de una forma principal o como un sistema principal, simplemente sigan el video que les voy a enseñar cómo instalarlo de ambas maneras. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la USB. Para ello tenemos que buscarlo en tu navegador de preferencia igualmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Rufus 3.17. Le damos a guardar para que se guarde en el escritorio. Deben tener en cuenta dónde se guarda, dónde se va la descarga. En mi caso se va al escritorio porque yo lo puse así. ¿Qué vamos a hacer? Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador. Cuando ejecutamos como administrador surge esto. ¿Y qué vamos a hacer? Conectamos la USB y le damos a seleccionar para buscar la imagen ISO. La imagen ISO tiene un disco como este. Le damos un clic y en abrir. Luego de abrir le damos a empezar y a los siguientes pasos le damos OK y nos dice que se va a formatear. Ese paso durará unos 10 o 15 minutos. Debemos saber que la USB se va a formatear y que debemos saber todo esto y que debemos estar conectados a internet para que a veces se descarguen unos archivos muy pequeños. Sí, pero se descarguen. Debemos darle a cerrar y apagar la PC para entrar al modo BIOS. El modo BIOS nos va a permitir cambiar el modo de arranque para que el sistema arranque desde la USB. Debemos tener en cuenta apagar la computadora y antes de que encienda le damos a F2 para entrar al modo BIOS. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nos vamos a mover por las flechas y vamos a bajar hasta Security o Seguridad. Aquí nos vamos a ir hasta Security Boot. ¿Para qué? Para desactivar la seguridad. Aquí está Enabled, lo que quiere decir que está activa. ¿Qué le damos? Le damos un Enter y Disable. Seleccionamos Disable y nos vamos hacia un costado haciendo dice Boot o Bot. ¿Qué vamos a seleccionar aquí? Con las flechas seleccionamos el nombre de nuestra USB que por lo general está al último lugar. Luego de eso la seleccionamos con F6 para el primer lugar y luego que está en el primer lugar le damos a F10 para que se guarden los cambios. Aquí la computadora se va a reiniciar y ¿qué va a aparecer? Aquí si hemos hecho todo bien aparece esto y le damos un Enter. Aquí la computadora se va a reiniciar y ese proceso va a durar unos 10 minutos. Todo el proceso de carga va a depender de la velocidad de su USB o su puerto de instalación. Aquí le vamos a cambiar el idioma para entender mejor el proceso de instalación. Al entender el proceso de instalación, mejor vas a poder captar la idea de eso. Aquí va a aparecer dos formas: tratar o intentar o instalar. La forma de intentar, tenemos que si vamos a instalar, debemos seleccionar esto de la forma que está correctamente el teclado. Si el teclado está en inglés, en inglés. ¿Cómo lo identificamos? Es eso, si tiene la ñ incluida en el teclado. ¿Están así? Sí. ¿Qué pasa con esta? Hay dos formas de instalar este sistema: la forma mínima y la forma normal, por así decirlo. La forma normal es la que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque trae LibreOffice. LibreOffice es un paquete de ofimática como Word, Excel y ese tipo de cosas. Y la mínima no lo trae. Aquí es la parte más importante. Esas partes que ven ahí, yo recomendaría, si van a instalar el sistema como principal, le damos a la segunda y va a hacer todo. Y le damos a siguiente simplemente. Pero si ustedes quieren instalar esto con Windows, por ejemplo, ¿dónde le vamos a dar? Le vamos a dar a manual y luego de manual buscamos la partición que brevemente habíamos hecho. Yo hice una partición de 40 GB. ¿Qué pasa? Aquí selecciono la partición que aparece en 46.000 megabytes, que son 46 GB. Le damos un clic y les voy a enseñar un error que les puede pasar. Le damos a siguiente y dice que no tiene el formato. ¿Qué vamos a dar? La seleccionamos y le damos a cambiar. ¿Para qué? Para ponerla en modo transicional, algo así. Y fíjense bien lo que dice ahí, porque yo no veo muy bien a la forma que lo edito. Y le damos a formatear. Luego de formatear le damos a aceptar. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Le damos a siguiente
y nos va a decir que se va a formatear, que todo lo que hay ahí dentro se va a perder. Por eso es que yo le digo que hagan una partición para que no se pierda ningún tipo de archivo, pues si ustedes quieren instalarlo junto a Windows o junto a otro sistema. ¿Qué aparece aquí? Aquí ponemos nuestra ubicación para que se ponga la hora automática, saben, negativo 4, negativo 3, dependiendo de su ubicación. Le damos a siguiente, luego seleccionar bien nuestro país. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el nombre de usuario, el nombre que ustedes quieren que aparezca cuando la computadora se haya iniciado. Ponemos nuestra contraseña, debemos ponerla 2 veces, que es algo por así decirlo obligatorio en Linux, también en Windows, pero en Linux es más común esto. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que el proceso de instalación se va a comenzar a procesar, por así decirlo, y es la parte más, por así decirlo, más larga y como que más o menos un poquito compleja, porque dura mucho. ¿Qué pasa aquí? Ese mensaje dice que el proceso de instalación se ha completado correctamente. ¿Qué debemos hacer? Darle simplemente a reiniciar computadora o reiniciar ahora. Le damos a reiniciar ahora y la computadora se va a reiniciar. ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, yo saqué la USB porque es normal, pero más adelante nos va a pedir que saque la USB y que le presionamos Enter. Aquí es el proceso. Esta parte ahí va a durar unos 2 minutos. Pero aquí, please remove the installation medium and then press Enter. Que quiere decir que remueve el proceso, el medio de instalación y luego press Enter. Aquí, ¿por qué aparece esto? Bueno, porque yo seleccioné un modo manual. Al yo seleccionar el modo manual y no formatear el disco, por ejemplo, si yo doy la tercera opción, entro a Windows, pero si doy la primera, entro a Ubuntu. Por eso es que, bueno, si ustedes van a hacer un proceso de instalación mixto junto a Windows o junto a otro, que hagan lo que yo le hice. O si no, le dan a la opción segunda de método de instalación, que se seleccione, que use todo el disco. Eso lo va a hacer todo y el proceso va a ser más automatizado. Ponemos en nuestra contraseña y aquí es que aparece, aquí es la pantalla principal. La pantalla principal del sistema es bastante bien. ¿Por qué? Porque está basado en KDE Plasma, pero con el motor de Ubuntu, lo cual lo hace bastante bueno, porque Ubuntu, por así decirlo, es una de las mejores distribuciones y de las mejores comunidades que tiene todo Linux, todo GNU Linux, ya independientemente de otras. Gracias por el video, suscríbanse, like, comparten aquí, les dejo un video.